en un stand-by. Para las personas que están en esa relación a distancia, no pierdan la inocencia que tenían al principio, esas ganas. Y cómo no perderla. Hola mis queridos dostones y dostonas. Bueno, hoy estamos aquí nuevamente por y para ustedes. Mi video va a ser un poquito informal al principio. Anoche me picó un zancudo, algo entró a mi habitación y succionó mi sangre. Pero bueno, me voy a bañar para poder empezar con este video tan interesante. Y en fin, muchas cosas pueden suceder. Por favor, omitan de aquí para arriba. Ay, no sé qué hacer con esta picazón. Me pica. Pero bueno, me baño y vuelvo con ustedes. Bueno, hoy les voy a contar muchos chismecitos, por eso es que me ven así como sin arreglarme, sin emperijollarme. Por aquí tengo mis puntas. Oiga, hablando de cabello, Ernesto, hablando del cabello, imagínense que, bueno, en la pandemia, yo normalmente me tinturaba, antes de la pandemia yo me tinturaba muchísimo el cabello. Yo era rubio, o si no era rubio, era con el cabello rojo, si no era rojo, morado, o si no era morado, era totalmente negro, pero nunca me tuve el cabello, bueno, sí, en un tiempo, pero fue cuando estaba muy chiquita. Y después de que empecé a cumplir más edad, después de eso, después de tener mi propio dinero y demás, yo nunca me mantenía con mi cabello natural, nunca. Luego llegó la pandemia y obviamente pues era difícil irte a arreglar el cabello, aparte que no podías salir de la casa, entonces simplemente mantenías así como estoy yo ahorita. Y en eso me puse a pensar, para mí la pandemia fue como una introspección de saber qué es lo que yo quería. Mientras tanto me voy a penar qué era lo que yo quería, cómo quería ser, dónde quería llegar. En esa pandemia me tracé algunos proyectos, bueno, muchas cosas. Que por esos proyectos fue que yo conocí a mi querido Vishal, ¿sí? Pero bueno, ese es otro chisme que se los contaré más adelante. Entonces dije, bueno, si mi cabello es castaño, ¿por qué no dejarme el cabello castaño? Ahora, otra cosa que sucedía y es que a mí no me crecía el cabello. Así como lo tengo de largo, así, no me crecía. Y era por dos factores. El primer factor era porque me alisaba mucho el cabello, ¿sí? Me alisaba demasiado el cabello, entonces eso me impedía muchísimo el crecimiento de mi cabello. Y el segundo era porque me lo tinturaba. Y esos químicos impedían que mi pH, yo no sé qué, se desarrollara. Al final, un desastre total. Y bueno, llegó después de la pandemia, pues simplemente llegué diferente porque hasta me maquillaba un montón. También cumplía mucho las expectativas de la sociedad. Cuando, digamos, tú no te das cuenta que siendo como eres linda, pues es difícil que simplemente cedas a ser natural, ¿sí? Entonces, bueno, eso me pasó a mí. Y bueno, hablando de mi cabello, ese no era el chisme, pero pues viendo mi cabello así tan largo, aunque me lo tengo que cortar, ya tengo puntitas. Ahora sí, hablando de otras cosas. Resulta, gente, mi querida gente linda, gente bella, que nosotros empezamos me refiero a nosotros, Vishal y yo, empezamos con un sueño hace como un año, ¿sí? Más que un sueño, era como un proyecto. Nosotros queríamos contar nuestra historia, pero no sabía cómo. Tuvimos muchas ideas y todo, pero tuvimos que esperar mucho tiempo porque digamos que una de las cosas que nos identificamos, Vishal y yo, y es que nos tomamos el tiempo para tomar decisiones serias, trascendentales. Y uno de nuestros proyectos, o bueno, como esos sueños temporales, que lo vimos temporal, fue crear nuestro canal. Finalmente, como en noviembre, dijimos, hagámosle, ya tenemos nuestra idea, ya tenemos como los recursos también para comprar ciertas cosas, y lo hicimos. Y desde ahí empezamos nosotros a crear contenido. Ay, mientras tanto me voy maquillando. Maquillando es un decir. Bueno, sí, es maquillar.
bueno, a crear nuestro contenido y creé contenido y aprendiendo a manejar los programas de edición, que donde hayan animaciones más chéveres que un lado, que el otro, que este programa es mejor, que este programa es más difícil. Y bueno, nos concentramos tantísimo en el proyecto que estábamos olvidando nuestra relación. Aunque no se estaba viendo afectada, claro que no se estaba viendo nada afectada, pero sí hacía falta esas charlas que nosotros dos teníamos, charlas de todo, de lo que nos pasaba en el día, o lo que nos incomodaba, o un chequeo emocional, porque nosotros siempre tenemos en la semana una reunión larga en la que hablamos él y yo de cómo nos sentimos, de nuestras metas, de nuestras aspiraciones, de qué estamos haciendo para lograr esas metas. Bueno, cosas así hacíamos nosotros. Pero dejamos de hacerlo por el proyecto, o sea, por nuestro canal, por este canal de Somos India Colombia. Resulta que un día estaba acostada viendo tele, Netflix, y yo dije, oiga, pero yo hace rato que no llamo a mi pareja en la noche para acompañarlo a, no sé, a desayunar o a darle una sorpresa o lo que sea. Pues ese día dije, stand-by a mi serie, no me acuerdo qué estaba viendo. Pues eso fue hace unas semanas. Y dije, bueno, está bien, lo voy a llamar, lo llamé y él quedó como, wow, cierto que no me llamabas. Y yo le dije, sí, claro, ninguno de los dos nos estamos descuidando un montón. Los dos, yo peinándome mis cejas, así, ya, hay que dar. Los dos nos estamos descuidando un montón. Y aunque no está afectando nuestra relación, no quiero que en un futuro, pues eso suceda, que dejamos de interesarnos por el uno por el otro, incluso digamos en un futuro que tengamos hijos o lo que sea, pues obvio uno sabe que los hijos, o bueno, yo no sé, pero sí he escuchado que los hijos le quitan mucho tiempo, cambian mucho la vida matrimonial, pero es importante al menos desarrollar herramientas para que eso no suceda a largo tiempo, ¿no? Que sí, que al principio te quiten ese tiempo que tenías con tu pareja para invertirlo en ellos, pero después volver a ser la pareja sólida que era, ¿sí? Entonces, bueno, empezamos a hablar de muchas cosas, lo acompañé a desayunar, nos reímos, me mostró unos cambios que se estaban haciendo en la casa donde él vive allá en la India, y bueno, muchas otras cosas. En conclusión, nos dimos cuenta, nos estábamos descuidando un poco, y bueno, ahora, ¿qué estamos haciendo ahorita? Pues obviamente llamarnos en la noche. Ayer por lo menos lo llamé nuevamente. ¿Saben qué? Esto que ustedes ven acá es una mancha. Resulta que hace muchos años, me hice la cera. Totalmente desconocía que mi rostro era demasiado o es demasiado delicada en esos productos de belleza y me negrió un poco eso. Pero bueno, tengo que mirar, estoy en busca de un dermatólogo. Estas son agüitas de rosa. Me dijeron que me lo voy a poner así. Estoy buscando un dermatólogo para que me ayude con esa manchita. Pero bueno, volviendo al tema. Moraleja de la historia. Fueron muchas historias. Uno, aceptarnos como somos. Realmente, siendo como somos hermosas. A veces nos dejamos impermear mucho por lo que la sociedad, aquí me rasqué, por lo que la sociedad te pide, te exige y abandonas tu naturalidad. O sea, si tú eres linda estando, no sé, en sudadera y son sudaderas chéveres, pues pasa. No siempre los tacones o los blazers o los vestidos son lo mejor, ¿sí? A veces no es la prenda, sino como portes una prenda. Puede ser una sudadera, pero si le das un estilo más alto a la sudadera, es la sudadera, es súper sudadera. Y lo otro es el tema de las relaciones a distancia. A veces, claro,
la vida cuando uno tiene una relación a distancia tiende a cambiar un montón. Y es que uno empieza a invertir tiempo al principio en la pareja, porque lo estamos conociendo, porque estamos en el furor del enamoramiento, que yo no sé qué, que yo sí sé más. Pero ya después de pasar un tiempo, un año, lo que sea, mucho tiempo, pues esa emoción va desapareciendo, porque al principio todo es una emoción. Entonces, a la final, puede que por no hacer un stand-by a tu situación, a lo que estás haciendo, pues puede verse afectada la relación. Ay, yo estudio, yo no estudio, pero yo trabajo, hace poquito terminé mi especialización, pero yo trabajo, tengo cosas aquí en la casa, yo llego llego muy tarde, la verdad, no me acuerdo, es que es relativo, pero sí llego siempre tardecito, y una vez a conectarme a ese contenido, y hago una cosa y otra cosa y otra cosa, y a veces sí es importante recordar que también la familia, la pareja es fundamental, ¿no? Más que el propio dinero. Entonces, para las personas que están en esa relación a distancia, no pierdan la inocencia que tenían al principio, esas ganas. Y cómo no perderla, recordando el motivo por el cual están juntos, ¿sí? ¿Cuáles son? Si ustedes tienen metas en común, entonces simplemente recuerden eso. Que la situación que están pasando es totalmente temporal, pero que es un proceso. Sabemos el proceso es tedioso, el proceso es complejo, pero ya sabemos cuál va a ser el resultado. Entonces se disfruta más el proceso que el resultado. Y siempre háganlo sentir a ellos súper importantes, cuánto lo quieren a ellos, hagan esas cosas que pronto para ellos son importantes, como ejemplo en mi caso, acompañarlo a desayunar, para él fue como wow. Y tengo como molestar en mi garganta. Y creen espacios en los que ustedes dos se puedan hablar de temas de pronto muy trascendentales, o vean, hay muchas aplicaciones en las que ustedes pueden ver, por ejemplo, películas en vivo, tener citas románticas, muchas cosas. Si no lo saben, déjenme en sus comentarios y aquí yo les dejaré algunas apps. Y si a ustedes no les ha pasado esto, que a mí me pasó, y era que por estar los dos muy enfocados en nuestro proyecto nos estábamos descuidando, simplemente denos esos tips para evitar también que caigamos en la rutina, porque también eso es otra tendencia de las relaciones a distancia, es que uno tiende a caer en una rutina, ¿sí? Y es tan complejo, es demasiado complejo a veces salir de eso. También hemos caído en una rutina, pero lo bueno de eso es que nos hemos dado cuenta a tiempo para decir, bueno, entonces este fin de semana vamos a hacer tal cosa, o hacemos otra, o lo que sea, o te vas a dedicar a descansar, o lo que sea. Entonces, incluso estos tips que ustedes nos pueden dar y los que yo he dado, me pueden ayudar a aquellas personas que quizás ya conocieron a su chico, o que están ya casadas, o que están casados también, porque pueden haber chicos viendo este contenido, para mantener la llama viva. Obviamente las relaciones pasan por muchos momentos, pero lo más importante, chicas, lo más importante es que recuerden que ustedes tomaron la decisión de estar con esa persona. Una sola vez en la vida, Dios o la vida nos da la oportunidad de elegir, ¿sí? ¿Por qué elegir? Porque nuestros padres, nosotros no lo elegimos, nuestros hermanos menos, nuestros futuros hijos tampoco. O sea, si yo pudiera elegir a mis hijos, pues sería genial, pero sí nos dan la oportunidad de elegir a la persona con la que tú vas a estar, y por eso tiene que ser una decisión que se debe tomar con mucha cautela, mucha responsabilidad, ¿sí? Entonces, bueno, eso quería hablarles. Aquí ya quedé maquillada, mírenme, esto es lo único que me hago. Entonces ahorita naturalmente se me empiezan a armar como las ondas, yo no sé, mi cabello es raro, pero lo amo así como así. Bueno, chicas, espero que les haya gustado nuestros chismes. La verdad es que no sé qué chismes más contarles, pero si quieren que les cuenten algo, por favor, dejen su comentario por aquí abajito. Y también tienen este
este video de mucho amor, compártenlo para que nosotros podamos seguir creciendo como familia y ser personas que pronto inspiremos a otros, de pronto a otros no les guste tanto, o ser personas que generemos controversia, puede ser. Pero el objetivo de este canal realmente era que ustedes conocieran nuestra relación y también nuestros países. Así que bueno, no siendo más, para las personas que son nuevas en mi canal, mi nombre es Erika, soy colombiana y actualmente me encuentro en una relación a distancia con un chico de la India. No olviden suscribirse en nuestro canal de YouTube como Somos India Colombia. Namaste.